ante el pedido que me hiciera Juan Cruz de acompañarlo en esta presentación, verdaderamente me surgieron muchos interrogantes acerca de lo que fue nuestro primer contacto con el autor. Verdaderamente fue una sorpresa que una persona tan joven, una persona que en el momento en donde se desarrollaron los hechos ciertamente no tendría ni una vivencia ni un conocimiento tan profundo de cómo se desarrollaron aquellos acontecimientos, quisiera interiorizarse sobre algo que parecía un poco en la prehistoria. Y digo parecía en la prehistoria no solamente por el paso del tiempo en donde esos acontecimientos se sucedieron, diciembre del año 90, sino porque entiendo que lo que ha ocurrido en nuestra nación y los acontecimientos también en el orden regional y mundial han tenido tal vertiginosidad que es difícil poder situarse en el por qué se dieron en la patria circunstancias como las que nos tocó vivir, para muchos contemporáneos de esos hechos hasta casi incomprensibles, y que una persona joven como Juan Cruz quisiera profundizar sobre eso verdaderamente era un hallazgo. Y el segundo de los interrogantes que me motivaba a esto era porque en los breves relatos que hicimos ante él fue viendo no solamente a los camaradas militares que estuvimos y acompañamos al coronel el 3 de diciembre del 90, sino también a amigos, familiares, ex militares que habían estado bajo sus órdenes, personas que lo conocieron con posterioridad de su actividad militar. Todos ellos, en forma muy escueta, daban una semblanza de lo que era su contacto, su experiencia con el coronel Seinaldín, pero ciertamente quedaba muy fragmentario con relación a lo que era la persona del coronel Mohamed Ali Seinaldín. Y todo esto suscitó una serie de hechos, de aspectos, de vivencias que ciertamente no pudieron ser transmitidos en el momento de nuestro contacto. Juan Cruz me fue a visitar a mis oficinas en ese momento, ya ahora yo desempeñándome no como militar, no como soldado, sino como abogado, y en medio de la actividad propia de un estudio, bueno, ir contestando sus preguntas. Pero cuando él se retiró, realmente me quedaba el sabor de haber sido muy parco, muy escueto en lo que transmitía, y también tenía un interrogante sobre cuál sería el destino de todo esto. El destino es esto que hoy nos convoca, es una obra más que Juan Cruz pone a consideración de todos ustedes y del público en general, y es algo que verdaderamente me compromete. ¿Y me compromete en qué sentido? El mismo título que él le puso a esta obra, El patriota que quieren olvidar, ciertamente es casi una provocación a lo que nos pasa en general a las personas que nos toca vivir en este mundo moderno. Dentro de las facultades que tiene la memoria está también esta posibilidad del olvido, y el olvido se convierte en estos tiempos modernos casi en una necesidad para despojarse de todas aquellas cosas
que constituyen un sobrepeso, de aquellas cosas que pueden ser superfluas, de aquellas cosas que nos agobian, de aquellas cosas que en definitiva nos comprometen o nos obligan. Pero en tanto y en cuanto haya quienes apelen a esta facultad, digamos, de la memoria, de que se fijen y que se conozcan en profundidad los hechos tal como han sido, y en la medida de lo posible a través de sus protagonistas, de alguna manera es el no lobotomizar o amputar esa parte de la historia que, siendo una historia reciente, parece que ocurrió hace siglos atrás. Y ese de que pareciera siglos atrás, no solamente por el espacio temporal, casi 25 años de estos acontecimientos, sino porque se han desarrollado en nuestra nación, en nuestra patria, acontecimientos tan drásticos que virtualmente es como hacer una apelación de principios para ponernos de acuerdo en qué era lo que nos tocaba vivir a los hombres de armas en el año 90 y en general a toda la sociedad en aquella época, y qué es lo que hoy estamos viviendo o transitando en este tiempo. Y en ese planteo, una de las características que tuvo el coronel ha sido la de ser verdaderamente un visionario no quiero utilizar la palabra profetizar, pero sí proyectarse hacia este futuro. En ese momento era, el comienzo de un nuevo milenio, y todas aquellas cosas que él fue diciendo que se darían en nuestra nación, en nuestro ámbito continental y en el mundo, no solo se han verificado rigurosamente, sino que diría que se han potenciado y en este tiempo mucho más con todo el vértigo que impone también esta era de las comunicaciones, de esta tecnología que de ser tan cuantiosas casi nos abruma. Y el coronel, en esas circunstancias, mencionaba, ¿no es cierto?, de lo que iba a constituirse en una realidad, que era un poco la aparición ya en forma exagerada de un individualismo y un hedonismo, y de que el hombre, buscando un poco su endiosamiento, iba a terminar casi animalizándose, de que se verían en estos tiempos desatadas casi en forma tribal, guerras y violencias inusitadas, de que el poder concentrado y demás iba a facilitar muchos de los aspectos que hoy vemos como iniquidades, desigualdades, miserias, hambrunas, guerras por la posesión de las riquezas, y en ese sentido él era un férreo defensor de lo que era la integridad de nuestra nación y la intangibilidad que tenían precisamente todas sus riquezas, que iban a ser apetecidas y codiciadas por quienes iban a necesitar en este tiempo tener el control sobre todo lo que eran minerales estratégicos, entre ellos, obviamente, más importante, lo que creo que va a ser la guerra del futuro, por el control del agua y de las vertientes que pudieran haber. Entonces, hablaba de que nuestra nación venía siendo objeto de una agresión sistemática, y que esta agresión sistemática iba a principiar quebrándole todo lo que era su perfil histórico y su perfil cultural, y que para ello necesitaba también disgregar y disolver sus fuerzas armadas. Por eso, la primera expresión de respuesta
ante esto fue la que nos tocó dar a un grupo o a una parte del ejército y otras fuerzas que nos acompañaron en aquella jornada, cuando se advertía ya que el proceso de desnaturalización de las Fuerzas Armadas y de indefensión de la nación era el paso inicial para avanzar en todo lo que iba a ser una, por así decir, captación de lo más genuino que tenía nuestra patria. Y es así como los hechos en el tiempo fueron verificándose no solamente en cuanto a los aspectos materiales, me refiero, uno puede hoy en día cuantificar todo lo que se ha postergado la nación en cuanto al control de sus riquezas, en cuanto a en los índices, en lo que se ha declinado en el ámbito de la educación, en el ámbito de la salud. Nuestra patria era líder en todo el continente en infinidad de aspectos culturales, en la medicina, en la cantidad de científicos, técnicos, universitarios que por año aportaba, y hoy vemos que se ha visto muy postergado respecto de otros países que no solo lo han alcanzado, sino lo han superado en ese nivel de excelencia. Y esto no es un hecho casual y demás, sino que todo esto constituye parte de esa disgregación a la cual en forma continua nuestra nación fue viéndose como una lenta degradación hasta los niveles y umbrales que hoy tenemos. Es por ello que su grito, que en su momento dio de advertencia a quien era en ese momento el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la Nación, el doctor Menem, y que también lo dio a sus camaradas de armas en el ejército, llevaba, ¿no es cierto?, la clara visión de que si no se respondía a ese tipo de agresión, la Argentina iba a caer necesariamente en este nivel de empobrecimiento, que más que empobrecimiento material lo era en su faz cultural y en su faz espiritual. Es muy difícil, nosotros podemos cuantificar muchas otras variables, pero si hoy dijéramos cuánto ha cedido nuestra patria en cuanto a su nivel cultural y espiritual, no hay ninguna encuesta, no hay ningún índice que lo pueda medir. Pero quienes somos mayores, quienes somos padres, quienes tenemos responsabilidades respecto de las generaciones que nos siguen atrás, bien sabemos la distancia que media entre lo que nosotros vivimos en nuestra juventud, en lo que nosotros mamamos, no solamente en nuestras aulas, en nuestros claustros, sino también en el seno de nuestra familia, que hoy es blanco también de esa agresión. Pero esto que estoy mencionando es un poco el contexto en el cual le tocó vivir a la persona que hoy recordamos en este homenaje, el coronel Zeinaldin, que tiene una característica que lo destaca por encima de todo. Siendo una persona ordinaria, como él mismo se autorreferenciaba, supo hacer en cada uno de los planos que él se manifestó hechos extraordinarios. Si lo vemos como hombre, fue un modelo de una persona humilde, muy afable en su trato, pero muy firme en sus apreciaciones, que enseñaba con el ejemplo que uno debía ser primero en el sacrificio y último en los beneficios,
y así lo transmitía en las cosas diarias. La mesa en donde él estaba era el último al cual lo servían. Él siempre nos decía que era un modo de enseñarnos a todos, porque si el jefe de la mesa era el primero que comía, no iba a poder saber qué era lo que iba a comer el último de sus soldados, el último de las personas. Siempre recuerdo en el colegio militar nos ubicaban a todos por jerarquía. A la cabeza estaba el más antiguo y en último en la cola estaban los más modernos. Y siempre el servicio normalmente principiaba por los más antiguos y terminaba con los últimos. Muchas veces los últimos comían o no migajas o no comían directamente. Él invertía esa relación y era el último que lo servía. Entonces se aseguraba que algo le iba a llegar y el resto se preocupaba por ser ecuánime en lo que daba al resto de la gente. Era una persona que tenía una memoria increíble, especialmente para recordar a todas aquellas personas que se allegaban a donde él se encontrara, sea en una mesa, sea en una instrucción, sea en una disertación, y tenía una particular fijación con aquellas personas más sencillas, con aquellas personas más humildes. Quizás no eran los más encumbrados de todos los que podían estar presentes, pero él podía ubicar perfectamente a todos aquellos que venían con una simpleza o sencillez a querer conocerlo, a querer saber, a querer tratarlo simplemente. Como hombre se destacaba en esa función. Yo no sé si los camaradas que antes me precedieron en las presentaciones habrán hecho notar algunas anécdotas o peculiaridades, pero no puedo evitar comentar una que me tocó a mí presenciarla y acompañarla, porque fue en una madrugada en donde le avisan que una persona muy querida por todos nosotros, una señora ya nonagenaria que nos venía a visitar, estaba prácticamente en su lecho de muerte. Y ciertamente nosotros estábamos privados de la libertad. Lo único que teníamos de comunicación era un teléfono público. Entonces, en un momento determinado, me pide a viva voz que si le podía acercar un cospel para continuar hablando. Entonces, me le acerco, y lo que él estaba haciendo me acuerdo que era Tiki Videla Adorna, era acompañándola a rezar un rosario. Nada más. Esto como para darle fuerza y alentarla en ese momento que fueron precisamente sus últimos días de vida. Esto, que es un detalle, si se quiere, menor, si lo traducimos a cómo él se proyectaba con sus amigos, con sus compañeros de promoción, muchos de los cuales no solo le dieron a lo mejor la espalda en el momento de los acontecimientos militares que nos tocó vivir, sino que hasta en algunos de los casos fueron quienes nos combatieron duramente ese día. Y sin embargo tenía para con ellos un gesto de grandeza, de comprensión y de magnanimidad que los hacía sentir a ellos absolutamente mínimos frente al gesto que él emanaba. Y si como hombre era así, como soldado tuvo para con quienes lo conocimos todas las muestras que le dieron una coherencia a lo largo de su vida. Tuvo el privilegio, merecido por cierto, de haber estado en los destinos más jerarquizados que tiene ejército. Fue instructor en el colegio militar, en la escuela de suboficiales, en la escuela de guerra, instructor de comandos, los formó, los dirigió, inició la actividad de comandos aquí en la Argentina.
fue jefe de regimiento, y en todos estos destinos que les tocó no existe una persona que no haya quedado marcado con algún ejemplo de vida personal. Yo ingresé al colegio militar en el año 68 y el coronel había dejado de ser oficial instructor 2 años antes. En el momento que a mí me tocó ingresar en los lugares en donde recorríamos, cada uno de quienes habían sido sus cadetes o sus oficiales, si tenían que poner algún ejemplo de algún episodio raro, curioso, lo que fuera, la persona que venía a sus labios era la del coronel Segnantini, con anécdotas increíbles, haber estado dando instrucción, practicando con un arma de guerra, una granada, a alguien un cadete comete la imprudencia de que se le suelta esta granada, él ordena a todo el mundo retirarse, es el último que se va del lugar, una esquirla le impacta en el cuerpo, ninguno de los cadetes que estaban allí presentes se dan cuenta de esto, terminó la instrucción y él, como pudo y rengueando, se empiezan a dar cuenta que tenía todo su uniforme ensangrentado y recién ahí, entonces advierten, quieren llamar al enfermero que estaba ahí de turno y él terminó mandando a su compañía y él por sus propios medios se retiró hasta el cuartel. Entonces, una persona así uno podrá decir, bueno, qué imprudente, otros podrán decir hasta qué idiota, lo que quieran, pero la verdad que para el resto de la gente estos eran episodios que los jalonaban a él como un soldado sin cuartel, un soldado que en forma cabal daba estas muestras con su ejemplo personal, y ejemplo personal que le sirvió fundamentalmente en su experiencia de guerra. Él siempre nos decía, y en algunos casos quienes compartimos o estuvimos a órdenes de él, que él tuvo el privilegio de, sin ser un hijo nativo de estas tierras, porque él jamás renegó de la sangre libanesa, y es un gran privilegio estar en este club que mantiene viva todo lo que es la tradición del pueblo libanés, con quien él tenía una deuda de sangre. Él se sentía comprometido porque toda su familia provenía de esas lejanas tierras, y él decía que había abrazado, digamos, esta patria argentina porque sus padres se le hicieron conocer y mamar, y que él, cuando no tenía uno de los apellidos tradicionales cristianos, ninguno de los apellidos conocidos de acá, de esta bendita tierra, pudo haber participado en las últimas 2 guerras en las cuales estuvo empeñado nuestra patria en estos últimos tiempos, una guerra contra la subversión y la guerra contra el invasor inglés en Malvinas, y él decía que no había privilegio mayor para un soldado estar presente en esas contiendas, y fue una persona admirada por sus propios soldados, por sus propios camaradas, quienes supieron del apoyo que les dio ya estando en Malvinas, cuando con un regimiento totalmente organizado y demás no solo recibían, sino suplían las falencias de quienes llegaban a las islas desde el continente, y que fue también hasta un mito y una leyenda para los propios ingleses. Ustedes saben que la posición que tuvo el coronel Seglendín en Malvinas fue la más bombardeada por la aviación inglesa y por el bombardeo naval, pero fue la menos atacada desde tierra. Y preguntado a los comandantes terrestres,
ellos, que habían hecho todo un estudio de quiénes eran las fuerzas contra las cuales se iban a enfrentar, hicieron toda una planificación para eludir la posición que tenía el regimiento en la pista de aterrizaje de Malvinas, para evitar tener que sufrir serias bajas en ese lugar. Como soldado, entonces, es una leyenda que hasta el día de su muerte compartía cada 2 de abril, momento en el bautismo de fuerza, bautismo de fuego de su querido regimiento 25 de Infantería, y en cada oportunidad en que se reunían sus veteranos de guerra, él era uno más invitado en esa ocasión y que se hacía presente para compartir la jornada con sus viejos soldados de la trinchera. El hombre, el soldado, el padre de familia. Zeinaldín tuvo 2 hijos que lo acompañaron en todos los destinos y en todas las unidades que le tocó a él revistar. Y si me tocó conocerlos a ellos, porque yo estuve en el sur cuando él era jefe del regimiento 25 y he estado en maniobras compartiéndola con él, y veía cómo la unidad de combate no solamente eran los soldados o los oficiales y suboficiales que la revistaban, sino que toda la familia compartía lo que era la actividad propia de los cuarteles. Entonces, en cuanta ocasión había, sea por un evento patriótico o sea porque la unidad tenía que salir al terreno, tenía la previsión y la precaución de que los familiares quedaran como corresponde dentro del barrio y que los acompañaran en aquellas ocasiones en que tenían la oportunidad de ver o lo que era su regimiento en tiro, su regimiento en maniobras. Era verdaderamente como un verdadero desfile o una presentación militar para toda la comunidad en donde estaba, y Colonia Sarmiento, que era el lugar, lo vivió así y para sus familiares. Estando nosotros en prisión, le tocó a él saber de que su hijo mayor, su primogénito, padecía de una enfermedad incurable, y le tocó transitar a lo largo de los años que estuvimos en prisión todo lo que fue el curso de esa enfermedad en su fase terminal hasta el momento en que falleció. Creo que los días más felices que tuvo Mariano, su hijo, fueron los días que le permitieron las autoridades penales que fuera a acompañarlo al padre en el penal de Magdalena, y así estuvo él durante una semana allí compartiendo con su padre y con todos nosotros la vida que llevábamos en el penal de Magdalena. El modo en que se preparó para la muerte del hijo y demás lo pintan también a él, no solo como padre, sino también como un cristiano cabal, porque realmente transitó todo ese tiempo como si fuera verdaderamente un tiempo de retiro espiritual. Y así terminó esta parte de su vida con una dignidad a toda prueba. Él solamente le permitieron acompañarlo en sus últimas horas y después volvió a su celda como a compartirla con todos nosotros.
hoy en día sus hijos y sus nietos, que estuvieron su hija y sus nietos que estuvieron en la primera de las presentaciones, viven, recuerdan y agradecen. Hoy a la mañana me llamó la esposa, Marta Tucci Seineldín, para agradecerme este homenaje que en definitiva se le rinde a su querido Milo, porque para ellos representa esas figuras ciertamente que marcan a fuego a lo que es toda una familia, toda esta dinastía que ha dejado en esta tierra. He hablado de lo que es el hombre, de lo que es el soldado, de lo que es un padre de familia. Me toca hablar de lo que ha sido Seineldín como patriota. Y fuera de este comentario que les hice, que él lo tomaba verdaderamente casi como una chanza, teniendo un apellido de turco, como él decía, venir a ser un defensor acérrimo de lo que era nuestra tradición argentina y nacional, que él no solo la abrazó desde chico con la formación que tuvo en su querido Concordia, que él recordaba a sus viejos maestros que le habían enseñado la historia, a vivirla y mamarla, con el homenaje a sus próceres y a sus prohombres, y del cual él los aprendió a conocer y a querer de la tradición misma que recibía de sus mayores. Y él, imbuido de todo ello, vivió no solamente el destino de esto como soldado, sino que proyectó a todo lo que era este tiempo que le estaba tocando vivir de fines de siglo, en donde advertía que una seria confrontación dentro de nuestra sociedad se trasladaba a lo que era el seno de las Fuerzas Armadas, y que esta división iba a provocar un enfrentamiento estéril que iba a debilitar a toda la nación en su conjunto. Es por ello que él no solamente se encargó de transmitir la experiencia de lo que él le había tocado vivir en la guerra contra la subversión y en la guerra de Malvinas, sino que muy especialmente se encargó de despertar en principio a sus camaradas y después al resto de los argentinos patriotas que lo veían a él como un referente de la causa nacional, de lo que él llamaba la campaña de desmalvinización. Y él principió a ser la persona en que tomaba a lo que fue la causa de Malvinas como la verdadera causa nacional que iba a ser para la posteridad de lo que iba a ser la Argentina del futuro. Lo que fue en 1810, 1816 una primera emancipación, él hablaba de una segunda emancipación, pero ahora ya definitivamente para que la patria tuviera ya un perfil definido, no ya desprendiéndose de lo que era la madre patria, sino ahora independizándose de lo que eran, digamos, todos los que podían tener apetencia sobre este bendito territorio. Y él se encargaba de ir y de transmitir en cada una de las unidades, en cada uno de los comandos, y en cada escuela que lo invitaba, en cada sindicato, al cual muchos lo llamaban porque querían conocer a esta persona, algunos a lo mejor vinculándolo como si fuera un émulo de lo que fue en su momento el coronel Perón, y él
en absoluto se sentía identificado, entre otras cosas, porque no se consideraba ni un político, ni se consideraba alguien que tuviera una dimensión estratégica o política como lo había tenido Perón en su momento, y él simplemente lo que decía era que esta era la oportunidad histórica para unirse detrás de una verdadera causa nacional. Y él planteaba que así como fue un desafío el haberse, lejos de haber sido una humillación, la de haber sido derrotado por los ingleses el 14 de junio del 82, ellos tenían que sentir que era la dignidad de la nación que se volvía a poner de pie y que decía que no se iban a entregar ni rendir tan fácilmente como lo hacían hoy en día otras tierras que frente al poder, ya no a lo mejor del imperio como lo conocieron antes, sino del dinero y demás, sucumbían y entregaban absolutamente todo. Entonces él se paraba frente a ellos. Recuerdo charlas que tuvo con camaradas que lo venían a visitar de otros países. Recuerdo el almirante Tasso de Brasil, que venía a querer conocer acá a quien consideraba verdaderamente un ejemplo de soldado americano o iberoamericano, y él les decía que la causa de Malvinas para los brasileños tenía que ser el día de mañana la causa de la defensa de la Amazonia, para mantener ese pulmón y ese lugar como un lugar que tenía que ser la reserva para su patria y reserva para el mundo, y que no permitieran que fuera también un foco de explotación simplemente para extraer riquezas y expoliar todo eso. Entonces, él defendió a la patria no solamente en la bonanza, sino también en la adversidad. Y estando preso y detenido, seguía advirtiendo de cuáles serían los peligros que se cernían sobre nuestra nación. La acción disolvente del narcotráfico y la cultura que se iba a venir en esos momentos, años 90, era impensado hablar de esto como hoy lo estamos viendo, cómo eso iba a ser nocivo para la juventud, cómo eso iba a terminar comprometiendo a las instituciones fundamentales, a la justicia, a las Fuerzas Armadas y a la política. La patria encontró en Zine a una persona que no solamente la defendió en sus esencias, sino que fue un visionario de lo que iba a venir por delante. Y por último, me permito hacer un comentario del coronel Zine como cristiano. Mi primer contacto con el coronel en el año 81, cuando él recién se hacía cargo de su regimiento en Colonia Sarmiento, fue en unos ejercicios en donde yo tenía que concurrir con una unidad de blindados, y luego de una presentación formal que nos hicieron, de darnos las consignas y las indicaciones de cómo sería la actividad que íbamos a compartir con su regimiento de infantería y con un grupo de artillería que compartía allí la guarnición, uno a uno a cada uno de los cuadros nos fue entregando un rosario, y después hizo llegar a cada uno de nuestros soldados un rosario para que tuvieran. Hoy creo que es común ver a muchos jóvenes, a muchas personas que llevan en su cuello un rosario. En aquella época era algo absolutamente inusual. Y el coronel siempre tenía a su lado, en su regimiento, en su unidad, en su destino, a su capellán, a quien le daba no solamente una misión espiritual, sino que le daba una misión militar y lo preparaba también para la guerra, para que asistiera
a sus soldados y a sus hombres en los momentos más difíciles del combate, a que estuvieran presentes en el último instante de la persona agonizando y que lo asistiera en esa extrema unción. Y no hubo un solo capellán de los que pasaron por Malvinas que no haya pasado por su unidad para darle el agradecimiento por todo lo que había hecho por esta función del capellán y para nutrirse un poco también de qué es lo que debían hacer ellos en esa misión de combate. Pero así como tenía a su capellán, el coronel Celedín siempre se puso bajo la protección de la Santísima Virgen. Ustedes podrán pensar que esto que estoy hablando, diciendo es de casi de un fundamentalista y demás. Pónganle el rótulo que quiera, pero el coronel siempre fue una persona que le rindió culto a la Santísima Virgen. Tanto es así que impuso el nombre de Operación Rosario a la operación de desembarco el 2 de abril en Malvinas, y que cada uno de sus actos militares llevaron también la impronta y la bendición de la Santísima Virgen. Así, nuestra última sonada militar se llamó Virgen de Luján. Le preguntábamos por qué, y porque es la patrona de la República, y lo que pretendemos en estos momentos es darle un mensaje a las Fuerzas Armadas de la República, es la patrona también de nuestras Fuerzas Armadas, y allí tienen que estar. Y como sea, él siempre la tenía presente. Él, cuando pisó Malvinas y le dieron el lugar que él tenía que defender, hizo enterrar en la cabecera de la pista de aterrizaje su rosario y la imagen de la Virgen, y dijo que si me falla la defensa antiaérea voy a tener la protección, y es así que la pista de aterrizaje estuvo operable hasta el último día de combate de Malvinas. Yo no quiero abusar del tiempo. En realidad lo que he hablado quizás es más de lo que yo compartí con Juan Cruz en el momento en que llegó a mi estudio para preguntarme sobre el coronel, pero sí quisiera dar unas últimas palabras referido a lo que fue el último testimonio del coronel como soldado y como militar. Y el último testimonio de estando en actividad fue cuando pronunció su alegato militar en la Cámara Federal, que lo condenó a él a la pena máxima que nuestros códigos prevén, que es, no siendo aplicable la pena de muerte, la reclusión por tiempo indeterminado. Y él, en una exposición, dio las causas fundamentales por las cuales él se había visto obligado a levantarse en armas contra otros camaradas, y que no hacerlo era un acto de cobardía por un lado, y era un acto de traición a la patria entre lo que estaba sucediendo. No voy a plantear esto porque hay libros escritos en este sentido, muchos de los cuales Juan Cruz no solo los ha mencionado, sino que han estado seguramente en el conocimiento de todos ustedes, algunos escritos por el camarada y amigo, el ex mayor Guavete. Bueno, pero sí quiero decirles que la Cámara Federal, 6 jueces civiles absolutamente ajenos a la función militar, no pudieron obviar decir que
lo que había ocurrido el 3 de diciembre del 90 fue una sonada militar, no fue un golpe de Estado. Que si todo lo que mencionó el coronel en su alegato, que para la Cámara entendía que no estaba en ese momento demostrado la indefensión de la patria, la desnaturalización de las Fuerzas Armadas, el abandono que habían hecho las fuerzas de sus fronteras, cómo esto iba a ser permeable para el terrorismo y para el narcotráfico. Todo eso él lo dijo en esa exposición. Si todo eso, dijeron los jueces, fuera cierto, hubiera justificado sobradamente ese alzamiento militar. A nosotros nos han caracterizado de muchas maneras. Creo que cara pintada es lo más, la nota de color más suave. Golpistas, insurrectos, bueno. Pero ciertamente no estaba en la esencia del coronel el llevar adelante un golpe de Estado, y él mismo se consideraba una persona absolutamente subordinada a lo que eran la patria en sus esencias, y que él, en definitiva, si tenía que dar un mensaje enérgico a su presidente en ese momento, el doctor Menem, era porque veía que él estaba traicionando sus propias palabras de haber puesto de pie a la nación nuevamente con lo que él había preconizado, su revolución productiva, su potenciación de las Fuerzas Armadas y el sacar adelante la nación sin claudicar. Lamentablemente, todo lo que sobrevino de allí en más terminó dándole la razón a esa premonición que tuvo el coronel Zeynaldín, y si hoy vemos con preocupación esta realidad que tenemos, en parte es por esa declinación que se fue dando en la historia de nuestra nación, en la historia de nuestras instituciones, en donde creo que ninguna de ellas escapó a esta desnaturalización, incluida lamentablemente hasta la propia jerarquía de nuestra Iglesia, que en algún momento se vio hasta empantanada en esa situación. Señoras, señores, yo les agradezco mucho esto. Creo que el esfuerzo que ha hecho Juan Cruz por condensar comentarios acerca de lo que es el coronel hubiera merecido tener mejores exponentes, empezando por quienes les hablan y siguiendo por todos quienes de manera fragmentaria hemos dado algún perfil de la vida del coronel Zeynaldín. Pero te agradezco enormemente que ustedes quieran tener por lo menos la inquietud de saber quién era esta persona, qué fue lo que en definitiva lo ha hecho perdurar en el tiempo, y por qué cuando se habla de patria, de patriotas, algunas veces hasta banalizando ese término, no se puede eludir el recuerdo de aquellas personas que dieron verdaderamente un ejemplo de vida y un ejemplo de entrega, como los han sido nuestros queridos camaradas caídos en Malvinas, nuestros queridos camaradas caídos en la guerra contra la subversión, nuestros camaradas que aún están transitando prisión por esa circunstancia, y él en su momento se erigió como una bandera precisamente para levantar la frente de todos quienes se sentían mancillados, humillados, simplemente por haber querido defender a su patria, y las vueltas de la vida le habían
abofeteado con una derrota contra el inglés y ahora también con una derrota ante aquellos quienes se los venció en el terreno, como fue la subversión en su momento, y que políticamente hoy nuevamente están haciendo, han ganado, digamos, la guerra o la batalla política, volviendo a poner en prisión a muchos soldados que tuvieron un comportamiento muy digno en esa guerra también. Por todo ello, muchas gracias y los dejo acá con